Buenas, bienvenido a clase. Continuamos con nuestro tema Geometría, segunda edición, parte 5. Y empezamos con el subtema triángulo. El triángulo es una figura que se forma con tres segmentos que unen tres puntos no colineales. Segmento AB, segmento BC y segmento AC. Los puntos son el vértice A, el vértice B y el vértice C. El triángulo tiene tres ángulos internos que podríamos llamarlo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los ángulos que forman par lineal con los ángulos internos constituyen los ángulos exteriores del triángulo. Identificamos los ángulos internos con los números 1, 2 y 3 y los externos 4, 5 y 6. Clasificación de los triángulos. De acuerdo a la medida de sus lados, equilátero, donde sus lados son iguales, isósceles, con dos lados iguales, y escaleno, donde sus tres lados son diferentes, de acuerdo a sus ángulos. Rectángulo, si tiene un ángulo recto o que mide 90 grados, el ángulo C es recto. Sus ángulos, si tiene un ángulo obtuso, el ángulo C es obtuso. Acutángulo, si tiene sus tres ángulos agudos. Altura de un triángulo. La perpendicular bajada desde el vértice de un triángulo al segmento o lado opuesto o línea recta correspondiente a ese lado opuesto. Y este segmento o lado opuesto le llamamos base del triángulo. Las bases de ambos triángulos son los segmentos AB. Puntos importantes de un triángulo. Trazando por cada ángulo del triángulo la bisectriz donde se intersectan en el interior del triángulo, ese punto se llama incentro. Circuncentro. Si trazamos una mediatriz por cada lado y prolongándola hacia el interior del triángulo, donde se intersecten, ese punto se llama circuncentro. Baricentro. Trazando desde cada vértice una línea perpendicular al lado opuesto a ese vértice, donde se intersecten cada una de esas líneas, ese punto se llama baricentro. Propiedades de los triángulos. Cada lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados. AB es menor que BC más AC. BC es menor que AC más AB. AC es menor que AB más BC. Cada lado del triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos lados. AB es mayor que BC menos AC. BC es mayor que AC menos AB. AC es mayor que AB menos BC. Primer teorema. En todo triángulo, la suma de sus tres ángulos internos es igual a 180 grados. Hipótesis. Sea ABC un triángulo cualquiera y el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C sus tres ángulos internos. Tesis. Ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. Demostración. Tracemos por el vértice B una recta paralela
a la base, formándose los ángulos 1 y 2. Afirmaciones. Ángulo B más ángulo 1 más ángulo 2 igual a 180 grados. La razón, por ser su suma un ángulo llano. Ángulo A igual a ángulo 1. La razón, por ser ángulos alternos e internos entre paralelas. Ángulo C igual a ángulo 2. La razón es la misma que en el caso anterior. Y por último, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, que es lo que se quería demostrar. Y la razón es porque si sustituimos al ángulo A por el ángulo 1, al ser igual, y al ángulo C por el ángulo 2, porque son iguales, y sumamos los ángulos A, B y C, nos van a dar 180 grados. Ejercicios de ejemplos. Determine el valor del ángulo faltante en el triángulo. Vemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Sustituyendo los valores en la ecuación, tenemos que el ángulo de 60 grados más el ángulo de 80 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Tenemos que el ángulo de 60 grados más el ángulo de 80 grados es igual a un ángulo de 140 grados más el ángulo C igual a 180 grados. Entonces despejamos a C y C va a ser igual a 180 grados menos 140 grados igual a 40 grados. Entonces ahora tenemos los valores de todos los ángulos internos del triángulo, que son 60, 80 y 40, que su suma da 180 grados. Determinar los ángulos interiores del siguiente triángulo. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, tenemos que 8x más 12x más 10x es igual a 180 grados. 8x más 12x más 10x es igual a 30x. Y 30x es igual a 180 grados. Despejamos a x. 30 que está multiplicando a x pasa dividiendo a 180. Y 180 entre 30 es igual a 6. X es igual a 6 grados. Con este valor de x podemos determinar el valor de cada ángulo en el triángulo. Tenemos que el ángulo A es igual a 8x. Entonces el ángulo A va a ser igual a 8 por 6, sustituyendo el valor de x. Entonces 8 por 6 es igual a 48 grados. Es el valor del ángulo A. Seguimos ahora con el ángulo B, que es igual a 12 por 6, igual a 72 grados. Y el ángulo C a 10 por 6 igual a 60 grados. Y tenemos que la suma de los ángulos internos del triángulo, 48, el valor de A, más 72, el valor de B, más 60, el valor de C, es igual a 180 grados. Congruencia de triángulos. Dos triángulos iguales son dos triángulos congruentes. Y la congruencia se simboliza por estos dos triángulos
son congruentes o iguales porque la medida de sus ángulos correspondientes son iguales. Las medidas de sus lados correspondientes también son iguales. Las partes correspondientes también se le llaman homólogas. La congruencia de triángulos cumple con las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Propiedad reflexiva. Todo triángulo es congruente con él mismo. Propiedad simétrica. Si un triángulo ABC es congruente con otro triángulo DEF, entonces el triángulo DEF es congruente con el triángulo ABC. Propiedad transitiva. Si un triángulo ABC es congruente con un triángulo DEF y este triángulo es congruente con otro triángulo GHI, entonces el primero es congruente con el tercero. Condiciones para que dos triángulos sean congruentes. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, entonces los dos triángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen respectivamente congruentes un lado y los ángulos de los extremos de dicho lado, entonces los dos triángulos son congruentes. Si dos triángulos rectángulos tienen respectivamente congruentes sus dos catetos, los triángulos son congruentes. Si dos triángulos rectángulos tienen respectivamente congruente la hipotenusa y un ángulo agudo, los dos triángulos son congruentes. Si dos triángulos rectángulos tienen respectivamente congruentes un cateto y un ángulo agudo, los dos triángulos son congruentes. Dos triángulos son congruentes cuando tienen la hipotenusa y un cateto respectivamente iguales. Bueno, eso es todo por esta ocasión. A los amigos que nos ven a través de YouTube, si les gusta el video, denle like, suscríbanse y activan la campanita para recibir las notificaciones. Chao.